El camino hacia Green Hill serpenteaba suavemente, bordeado de imponentes robles cuyas hojas brillaban doradas bajo el sol del atardecer. Camille agarró el volante con fuerza. La imagen familiar le despertó una mezcla agridulce de emociones. Había pasado casi una década desde que se fue, y regresar ahora se sentía extraño, como regresar a una vieja fotografía donde todo parecía igual, pero diferente. Estaba allí por su abuela, la mujer que prácticamente la había criado. Ahora se había ido, dejando atrás la casita amarilla a las afueras del pueblo y el jardín que una vez fue el corazón de la comunidad. A Camille se le encogió el pecho al pensarlo. El jardín había sido un refugio durante su infancia, un lugar donde resonaba la risa de su abuela mientras le enseñaba a plantar caléndulas y tomates. Pero ahora, el futuro del jardín estaba en peligro. Al entrar en la entrada de grava de la casa, Camille se quedó en silencio. El jardín, antaño vibrante, estaba descuidado, los parterres invadidos por la maleza. La vista le conmovió profundamente, pero la apartó. No estaba allí para recordar, tenía un trabajo que hacer, ordenar las pertenencias de su abuela, preparar la casa para la venta y dejar atrás Green Hill. Después de desempacar el coche, Camille decidió dar un paseo por el pueblo. Necesitaba algunas provisiones y, sinceramente, tenía curiosidad por ver cuánto había cambiado Green Hill. Las calles eran como las recordaba, tiendas pintorescas con letreros pintados a mano, rostros familiares que asentían y saludaban, y una calma que parecía de otra época. Sus pasos se hicieron más lentos al pasar junto a una pequeña tienda con la puerta entreabierta. El aroma a flores inundó la calle, flores de Elena, decía el letrero sobre la puerta. A Camille le dio un vuelco el corazón. Hacía años que no pensaba en Elena, o quizás sí, más a menudo de lo que quería admitir, su mejor amiga del instituto, la chica que había sido su ancla durante su turbulenta adolescencia, seguía allí. Camille dudó un momento, pero luego siguió caminando. Aún no estaba lista para afrontar el pasado. En el ayuntamiento, la llevaron a una sala de reuniones donde se había reunido un grupo de vecinos. Se presentó, explicando su conexión con el jardín. La sala quedó en silencio, y un hombre mayor a la cabecera de la mesa se aclaró la garganta. Camille, siento mucho tu pérdida, empezó con tono sombrío. Tu abuela era un pilar de esta comunidad, y su jardín significaba mucho para todos nosotros. Pero corremos el riesgo de perderlo. El ayuntamiento está considerando vender el terreno a promotores inmobiliarios. Si no podemos demostrar su valor, votarán por rezonificarlo. Las palabras le dieron a Camille un puñetazo. Perder el jardín sería como volver a perder a su abuela. ¿Pero qué podía hacer? No pensaba quedarse en Green Hill lo suficiente para librar esta batalla. Al terminar la reunión, Camille salió, con la mente acelerada. Dobló una esquina y allí estaba Elena. Los años la habían tratado con benevolencia, con la misma mirada vivaz y la misma sonrisa cálida que Camille recordaba, aunque ahora atenuadas por un aire de madurez. Camille, dijo Elena, con un dejo de sorpresa en la voz, y algo más que Camille no supo identificar. No esperaba verte aquí, no esperaba estar aquí, respondió Camille con un nudo en la garganta. Su conversación fue breve, incómoda, y terminó con Elena alejándose. Camille se quedó allí un momento, observándola irse antes de regresar a la casita amarilla. Esa noche, permaneció despierta, mirando al techo. La idea de perder el jardín, no a ella misma, le produjo el mismo efecto que el recuerdo de la voz de Elena. Ambas parecían historias inconclusas. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las cortinas de encaje del dormitorio de su abuela, despertando a Camille antes de lo previsto. Apenas había dormido, sus pensamientos estaban atrapados en un círculo vicioso de recuerdos y preocupaciones. La casa, silenciosa y llena del aroma a madera añeja, se sentía más pesada sin la presencia de su abuela. Tras un desayuno rápido de café y tostadas, Camille decidió afrontar las tareas del día. Su primera parada fue la floristería de Elena,
No por elección propia, se dijo, sino porque la casa carecía de lo esencial, productos de limpieza, una escoba y quizás una maceta para alegrar el polvoriento alféizar. Al abrir la puerta, una campanilla anunció su llegada. El aire dentro era fresco, perfumado con la dulzura terrosa de las flores frescas. Miró a su alrededor, intentando encontrar el equilibrio entre parecer informal y no demasiado ansiosa. Detrás del mostrador estaba Elena, arreglando con destreza un ramo de girasoles y eucaliptos. «Camille», dijo Elena, levantando la vista. Había un destello de sorpresa en sus ojos, aunque su sonrisa era cortés. «¿Has vuelto tan pronto?» Necesitaba algunas cosas. «Pensé en pasarme por aquí», dijo Camille. Elena se secó las manos con una toalla y señaló un estante cerca de la esquina. «Los productos de limpieza están ahí. Las plantas están en el invernadero, pero te recomiendo suculentas si no te vas a quedar mucho tiempo». El comentario, aunque inofensivo, hirió más de lo que Camille esperaba. «Aún no lo he decidido», dijo en voz baja. Elena arqueó una ceja, pero no insistió. Mientras Camille recogía lo que necesitaba, vio que Elena cuidaba un ramo con esmero, como si cada tallo tuviera su propia historia. La familiaridad de la presencia de Elena era a la vez reconfortante y desconcertante, y le traía recuerdos que Camille no estaba segura de querer afrontar. Cuando Camille se acercó al mostrador para pagar, Elena dudó antes de hablar. «Oí lo del huerto», dijo. «El pueblo ha tenido dificultades para mantenerlo desde que tu abuela enfermó. Ahora, con el ayuntamiento involucrado, bueno, la cosa pinta mal. Todavía estoy averiguando qué puedo hacer», dijo Camille. «Es abrumador. No tienes que hacerlo sola», dijo Elena con seriedad. «He estado trabajando con algunos lugareños para intentar salvarlo. Deberías unirte a nosotros. El jardín de tu abuela significó algo para este pueblo. ¿Podría volver a hacerlo?». Camille dudó. La idea de trabajar con Elena, de desenterrar viejos recuerdos, la intimidaba. Pero no podía negar que las palabras de Elena traían una chispa de esperanza, un recordatorio de que el jardín aún podía tener una oportunidad. Finalmente, Camille dijo: «Lo pensaré». Al salir de la tienda, una mezcla de inquietud y curiosidad la invadió. Elena le había ofrecido una rama de olivo, y aunque Camille no estaba segura de estar lista para aceptarla, una parte de ella no podía ignorar la atracción del pasado, ni las posibilidades del presente. El sol estaba bajo en el cielo mientras Camille permanecía de pie al borde del jardín comunitario, contemplando su estado descuidado. La maleza había arrasado los parterres, y los huertos, antaño vibrantes, estaban yermos. Sin embargo, bajo la decadencia, podía haber indicios de lo que una vez fue un lugar lleno de color, alegría y propósito. Ya no había mucho que ver. «¿Es peor de lo que pensaba?», preguntó la voz de Elena a sus espaldas. Camille se giró y la vio subir por el sendero, con una bolsa de jardinería al hombro y un brillo de determinación en la mirada. «Es peor de lo que pensaba», admitió Camille, apartándose un mechón de pelo de la cara. «Pero no es imposible. Ese es el espíritu», dijo Elena con una sonrisa, entregándole un par de guantes. Manos a la obra. La primera hora fue una mezcla de silencios incómodos y charlas informales mientras comenzaban a desbrozar la maleza. Elena habló de su tienda y de cómo había estado intentando revitalizar el pueblo con pequeños eventos y talleres. Camila sentía, concentrada en la tierra. Pero pronto, sus diferencias empezaron a aflorar. «No puedes plantar cualquier cosa en cualquier lugar», dijo Camille, viendo a Elena cavar en un bancal sin pensarlo mucho. «No estoy plantando cualquier cosa», Elena respondió entrecerrando los ojos. «Estoy añadiendo caléndulas». «Alegran el lugar», Camille suspiró. «Pero las caléndulas no crecerán bien aquí a menos que prepares bien la tierra. Este lugar necesita algo sustancioso como la lavanda», añadió Camille. «La lavanda es aburrida», replicó Elena, cruzándose de brazos. «Este jardín debería ser vibrante,
No un ejemplo clásico de lo que funciona. Sus voces resonaron en el tranquilo jardín. La tensión era tan intensa que cortaba. Camille sintió que su frustración crecía, pero se contuvo antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirse. Respiró hondo y dijo, no pretendo criticar. Es solo que este lugar significaba mucho para mi abuela. Quiero hacerlo bien. La expresión de Elena se suavizó y bajó los brazos. Lo sé. Significó mucho para todos nosotros. Por eso quería que volviera a ser hermoso. Por un momento, guardaron silencio, mientras el aire se movía entre ellos. Finalmente, Camila asintió. ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo? Yo me encargo de lo práctico y tú del color. Elena sonrió, con los ojos brillantes. Trato hecho. El resto de la tarde transcurrió con más tranquilidad. Su conversación fluyó con más naturalidad mientras trabajaban. Camille se relajó, riendo ante la dramática recreación de Elena de un arreglo floral desastroso que había hecho una vez. Para cuando el sol se puso en el horizonte, habían despejado una gran zona de maleza y marcado las zonas para plantar. Elena sacó un termo de su bolso y le entregó a Camille una taza de té. Para progresar, dijo Elena, levantando su taza en un brindis fingido. Camille sonrió y chocó su taza con la de Elena. Para progresar. Mientras recogían sus cosas para el día, Camille no pudo ignorar la pequeña sensación de calidez en su pecho. Trabajar con Elena había sido frustrante, sí, pero también gratificante. Por primera vez en años, se sintió conectada con algo más grande que ella misma. Esa noche, Camille permaneció despierta, con las manos doloridas, pero el corazón más ligero. El jardín no se trataba solo de salvar el legado de su abuela, se trataba de reconstruir algo que no se había dado cuenta de haber perdido, y tal vez, solo tal vez, encontrar la manera de volver con la persona que una vez fue su mejor amiga. Había pasado una semana desde que Camille y Elena empezaron a trabajar juntas en el jardín, y la transformación era lenta pero visible. La maleza ya no dominaba el espacio, y las zonas de tierra recién removida insinuaban un nuevo comienzo. Camille se encontró encontrando un ritmo que no había sentido en años: madrugar, planificar sus tareas y disfrutar de pequeñas victorias. Elena llegó esa mañana con una bandeja de plantones y una sonrisa capaz de alegrar hasta el día más nublado. Buenos días, compañero, dijo alegremente, dejando la bandeja en el banco que Camille había limpiado el día anterior. Compañero, bromeó Camille, arqueando una ceja. Bueno, te quedarás aquí más tiempo del que pensaba, Elena respondió con tono ligero pero sincero. Creo que eso te hace merecedor del título. Camille sonrió levemente y señaló la sección que habían designado para flores silvestres. ¿Qué tienen ahí? Elena se arrodilló junto a la bandeja y empezó a señalar las plantas: girasoles, margaritas y algunas ígneas. Pensé que alegrarían un poco la vida. Y te traje estas. Levantó una pequeña maceta de lavanda. Camille tomó la olla, rozando los dedos de Elena por un instante. Gracias. Quedarán perfectos cerca de la banca. Trabajaban juntas, la mañana llena de un silencioso murmullo de esfuerzo. Camille se encontró mirando de reojo a Elena. Sus movimientos eran gráciles pero decididos. Era difícil no admirar su pasión, aunque sus enfoques a menudo chocaban. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó Elena de repente, rompiendo el silencio. ¿Extrañar qué? Green Hill, el pueblo, la gente, señaló hacia el jardín que los rodeaba. Camille dudó. A veces, admitió. Pero pensé que necesitaba salir, demostrarme algo a mí misma. Y una vez que me fui, me resultó más fácil mantenerme alejada. Elena asintió lentamente. Lo entiendo. Pero dolió, ¿sabes? Un día estabas aquí y al siguiente no. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de emociones no expresadas. Camille tragó saliva con dificultad, sintiendo la culpa presionar contra su pecho. No quise lastimar a nadie.
Era joven y pensé que irme era la única manera de encontrarme a mí mismo. ¿Lo hiciste?, preguntó Elena suavemente, sus ojos encontrándose con los de Camille. Camille no sabía qué responder. Antes de que pudiera responder, Elena se levantó y se sacudió la tierra de las manos. Tomemos un descanso. Traje el almuerzo. Se sentaron en el banco a la sombra de un viejo roble, compartiendo sándwiches. La conversación se volvió más amena, adentrándose en recuerdos de su adolescencia. Camille se rió mientras Elena contaba un intento particularmente desastroso que habían hecho de hornear galletas para una recaudación de fondos de la escuela. A medida que avanzaba la tarde, Camille empezó a plantar lavanda mientras Elena ordenaba los girasoles en hileras ordenadas. En un momento dado, Elena se recostó sobre sus talones y dijo: «¿Sabes? Creo que tu abuela estaría orgullosa de esto, de nosotras». A Camille se le encogió el pecho. Eso espero. Le encantaba este lugar. Ojalá hubiera estado aquí más tiempo por ella. Elena extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Camille. Sabía que la amabas. Camille miró a Elena a los ojos y sintió una calidez que la invadió. Su conexión se profundizó, silenciosa pero significativa. Al terminar el día, el jardín empezaba a mostrar indicios de vida. Camille estaba de pie en la puerta, mirando hacia atrás, a las hileras de flores y verduras recién plantadas. «Lo hiciste bien hoy», dijo Elena mientras cerraba el cobertizo. «Lo hicimos bien», corrigió Camille. Elena sonrió. «Nos vemos mañana». Camille asintió, caminando a casa con una renovada ilusión. El jardín volvía a la vida poco a poco, y algo en su interior también. El jardín había empezado a tomar forma. El esfuerzo de Camille y Elena era visible en las ordenadas hileras de flores y verduras, los bancos recién pintados y los coloridos carteles que Elena había creado. Esa tarde, nubes oscuras se cernían sobre Green Hill. Camille observaba desde la ventana de la cocina de su abuela cómo el viento arreciaba, haciendo vibrar las persianas y doblando los árboles. La tormenta se acercaba rápidamente, la lluvia azotaba los cristales, los relámpagos iluminaban el cielo con ráfagas irregulares. Se le revolvió el estómago de preocupación por las frágiles plantas que acababan de plantar. La tormenta rugió toda la noche, y Camille apenas durmió. Por la mañana, la lluvia había parado, dejando el pueblo en un silencio inquietante. Camille agarró su chaqueta y corrió al jardín, con el corazón encogido a cada paso. Cuando llegó, los daños eran peores de lo que temía. Hileras de flores aplastadas, plántulas arrastradas por el diluvio, los senderos cuidadosamente trazados ahora eran charcos, escombros esparcidos por todas partes. Camille permaneció en medio del caos, abrumada. «Elena», gritó. Momentos después, Elena apareció, empapada pero decidida. «Vine en cuanto pude», dijo Elena. «Es malo», Camille señaló con impotencia la destrucción. «Es un desastre», Elena caminó a su lado, observando los daños. Ninguna de las dos habló por un momento. El silencio estaba cargado de decepción. «Lo arreglaremos», dijo Elena finalmente con tono firme. «Es solo un contratiempo», Camille espetó, desbordándose por la frustración. «Fueron semanas de trabajo, y ahora está arruinado. ¿Cómo se supone que vamos a recuperarnos de esto?» El rostro de Elena se tensó y se cruzó de brazos. «¿Crees que no me importa? He puesto tanto empeño como tú en esto», la voz de Camille se suavizó. «Lo sé. Es que, estoy muy cansada». «Elena, ¿y si no es suficiente? ¿Y si no podemos salvarlo?» Elena se acercó, su expresión se suavizó. «Lo haremos», dijo, «pero no si nos damos por vencidas ahora». Camille suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Tienes razón. Es solo que, no sé por dónde empezar». «Limpiemos», dijo Elena, sacando un rastrillo del cobertizo. Paso a paso, trabajaron juntas en silencio, limpiando escombros y rescatando lo que pudieron. A medida que el sol ascendía, Camille empezó a sentir un rayo de esperanza.
Habían logrado salvar algunas plantas, y el jardín, aunque destrozado, aún tenía potencial. Mientras revisaba un montón de ramas rotas, Camille encontró una vieja caja de hojalata enterrada en la tierra. Limpió el barro y la abrió para encontrar cartas y fotografías, muchas de ellas dirigidas a su abuela. Elena se unió a ella, mirando por encima de su hombro. «¿Qué es?», preguntó. «Es de mi abuela», dijo Camille con la voz cargada de emoción. Sacó una carta. La letra fue reconocible al instante. Juntos, se sentaron en el banco y leyeron la carta en voz alta. En ella, la abuela de Camille había escrito sobre la importancia de un jardín, no solo como un espacio físico, sino como símbolo de esperanza y comunidad. Por muy dura que sea la vida, algo hermoso siempre puede crecer si estás dispuesto a cuidarlo, decía la carta. Para cuando Camille terminó de leer, las lágrimas le corrían por las mejillas. Elena le puso una mano reconfortante en la espalda. Ella creía en este lugar, y en ti. Creo que nosotros también debemos creer en él. Camille asintió, con una determinación cada vez más firme. Tienes razón. No podemos dejar que la tormenta gane. Reconstruiremos. Pasaron el resto del día limpiando los daños y replantando lo que pudieron. Al anochecer, estaban exhaustos, pero orgullosos del progreso que habían logrado. El jardín no estaba perfecto, pero tampoco estaba perdido. Mientras estaban en la puerta, Elena se giró hacia Camille. «Me alegra que estés aquí», dijo en voz baja. «No creo que pudiera hacer esto sola». Camille la miró. Sus palabras tenían más peso del que esperaba. «Yo también me alegro de estar aquí». Por primera vez, Camille sintió una chispa de certeza. El jardín no se trataba solo de preservar la memoria de su abuela, se trataba de construir algo nuevo. Juntas, a la mañana siguiente, Camille y Elena llegaron al jardín, armadas de determinación. A pesar de los daños causados por la tormenta, estaban más decididas que nunca a restaurar el espacio. Pero ambas sabían que no podían hacerlo solas. Era hora de movilizar a la comunidad. Esa tarde, en el centro comunitario, Camille estaba al frente del salón, con el corazón latiendo con fuerza. Se había reunido un pequeño grupo de gente, con rostros que mezclaban curiosidad y escepticismo. Elena estaba a su lado, inclinándose para tranquilizarla. «Gracias a todos por venir», empezó Camille con voz firme a pesar de los nervios. «Como muchos saben, este jardín era la pasión de mi abuela. Ella creía que era más que una simple colección de plantas. Era un lugar para todos, un símbolo de lo que nuestra comunidad podía lograr cuando trabajábamos juntos». Hizo una pausa, observando la sala. «Pero la tormenta causó muchos daños, y no podemos arreglarlos solos. Si queremos salvar este jardín y evitar que se venda a promotoras inmobiliarias, necesitamos su ayuda», se oyó un murmullo entre la multitud. Un hombre al fondo levantó la mano. «¿Qué piden exactamente?» «Tiempo, esfuerzo y todos los recursos que puedan», intervino Elena. «Necesitamos gente que ayude a limpiar los escombros, plantar nuevas semillas y reparar las estructuras. Este jardín no es solo responsabilidad de Camille, nos pertenece a todos». Por un momento, se hizo el silencio. Entonces, una anciana se puso de pie. «Recuerdo a su abuela», dijo con la voz teñida de emoción. «Me regalaba flores todas las semanas cuando mi marido estaba en el hospital. Si piden ayuda, estoy aquí». Uno a uno, otros comenzaron a expresar su apoyo. Un carpintero local se ofreció a reparar los bancos y los enrejados, mientras que un grupo de adolescentes se ofreció a ayudar con el trabajo pesado. Al final de la reunión, Camille y Elena contaban con una lista cada vez mayor de voluntarios y recursos. El sábado siguiente, el huerto bullía de actividad. Las familias llegaron con guantes y herramientas, listas para colaborar. Camille iba de un grupo a otro, respondiendo preguntas y ofreciendo orientación, mientras que Elena organizaba los suministros y animaba con su energía contagiosa. A medida que avanzaba el día,
El huerto empezó a tomar forma de nuevo, se limpiaron los caminos rotos, se sembraron nuevas semillas y los parterres dieron señales de vida. Camille no pudo evitar sonreír al ver a los niños reír y a los residentes mayores compartir historias sobre su abuela durante un descanso. Elena se acercó a Camille con 2 vasos de limonada. Parece que tenemos un grupo enorme, dijo, entregándole uno. Camille dio un sorbo, recorriendo con la mirada el bullicio. No pensé que vendría tanta gente. Se preocupaban por tu abuela. Elena dijo, y ahora se preocupan por el jardín. Camille se giró hacia ella, con una cálida sonrisa en el rostro. Creo que también se preocupan por ti. Ustedes han mantenido este pueblo unido, dijo Elena. Elena se sonrojó levemente y apartó la mirada. No soy solo yo, somos todos. Al final del día, el huerto estaba casi irreconocible. La maleza y los escombros habían desaparecido, reemplazados por flores y verduras recién plantadas. Los enrejados volvieron a estar erguidos y los bancos relucían con la pintura recién aplicada. Mientras los voluntarios recogían sus cosas, Camille reunió a todos para una foto de grupo frente a la entrada del huerto. Ver rostros sonrientes, manchados de tierra pero orgullosos, la llenó de una profunda gratitud. Gracias a todos, dijo con voz firme. No podríamos haberlo hecho sin ustedes. El grupo vitoreó, y al dispersarse, Elena se giró hacia Camille. Lo logramos, dijo con los ojos brillantes. Camille asintió, desapareciendo por fin el peso de la duda que había cargado durante semanas. Lo logramos, pero mientras permanecían juntas, Camille no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su viaje a Green Hill no se trataba solo del jardín. Se trataba de algo, o alguien, mucho más importante. La mañana de la recaudación de fondos amaneció radiante y despejada, un grato contraste con la tormenta que casi había destruido el jardín. Camille llegó temprano, con el corazón acelerado por una mezcla de emoción y nervios. Hoy no se trataba solo del jardín. Se trataba de demostrar que todo su arduo trabajo y los esfuerzos del pueblo habían valido la pena. Elena ya estaba allí, arreglando los ramos para las mesas del evento. El jardín lucía impresionante, con flores vibrantes que enmarcaban los senderos y coloridas pancartas ondeando al viento. Camille sintió una oleada de orgullo al contemplarlo todo. Era un testimonio de lo que habían construido juntas. Buenos días, compañera, dijo Elena con una sonrisa, entregándole a Camille un pequeño girasol para el pelo. ¿Lista para esto? Tan lista como yo, respondió Camille, colocándose la flor detrás de la oreja. ¿Y tú? Siempre estoy lista, dijo Elena con un guiño juguetón. A media mañana, el jardín bullía de actividad. Las familias paseaban entre las hileras de flores, los niños jugaban en el césped y los músicos locales llenaban el aire con música animada. Se colocaron mesas con productos horneados, artesanías y frascos para donaciones. La energía era contagiosa, y Camille no podía dejar de sonreír mientras se movía entre la multitud, saludando a los vecinos y agradeciendo a los voluntarios. Al ponerse el sol, anunciando el final del evento, Camille subió al pequeño escenario en el centro del jardín. El público guardó silencio mientras ella ajustaba el micrófono, con las palmas ligeramente húmedas. Miró a Elena, quien la animó con un gesto de la cabeza. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó Camille con voz firme. Este jardín siempre ha sido un lugar especial, no solo para mí, sino para toda esta comunidad. Mi abuela soñaba con crear un espacio donde la gente pudiera reunirse, y creo que hemos cumplido ese sueño de la manera más increíble. Hizo una pausa, observando los rostros de la multitud. Cuando regresé a Green Hill, ya no estaba segura de dónde encajaba. Pero este jardín, y todos ustedes, me recordaron lo que significa pertenecer. Y hay una persona que ha estado a mi lado durante todo esto, que creyó en mí incluso cuando dudaba de mí misma. Su mirada se encontró con Elena, quien la miró con una mezcla de sorpresa y emoción.
Ella, Elena, ha sido más que una compañera en este proyecto. Ha sido mi inspiración, mi ancla y mi amiga. Este jardín no existiría sin ti, y yo no sería la persona que soy ahora sin ti. El público murmuró en agradecimiento, pero Camille apenas lo notó. Su atención estaba completamente centrada en Elena, que ahora caminaba hacia el escenario. El corazón de Camille latía con fuerza. No tenías que hacerme llorar delante de todos, dijo Elena con voz burlona, pero con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. No pude evitarlo, respondió Camille, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Es verdad. Elena sonrió, y antes de que Camille pudiera decir otra palabra, Elena metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja. La abrió y reveló una delicada pulsera adornada con dijes, girasoles, lavanda y un librito, cada uno representando su viaje juntos. Para ti, dijo Elena, colocándosela en la muñeca de Camille. Un pequeño recordatorio de todo lo que hemos construido juntas. Camille se quedó mirando la pulsera, con el pecho encogido por la emoción. Elena, empezó. Elena, tomando las manos de Camille entre las suyas, la besó. Ya, rió Camille, y con la multitud vitoreando a su alrededor, se inclinó, sus labios se encontraron con los suyos en un beso que pareció una promesa. Por primera vez, Camille se sintió realmente en casa. La recaudación de fondos terminó con un éxito rotundo, las donaciones llegaron a raudales, asegurando el futuro del jardín. La gente del pueblo se quedó hasta bien entrada la noche, celebrando bajo las guirnaldas de luces que Elena había insistido en colgar. Mientras los últimos invitados salían, Camille y Elena se sentaron en el banco que habían restaurado juntas, contemplando el centelleo de las estrellas sobre el jardín. No puedo creer que lo hayamos logrado, dijo Camille, apoyando la cabeza en el hombro de Elena. Lo logramos, respondió Elena, entrelazando sus dedos con los de Camille. Y esto es solo el principio. Camille sonrió, con el corazón lleno. Por una vez, no buscaba irse ni demostrar su valía en otro lugar. Había encontrado lo que tanto había buscado, amor, propósito y un hogar. Las semanas posteriores a la recaudación de fondos transcurrieron en un torbellino de actividad. El éxito del evento no solo aseguró el futuro del jardín, sino que también reanimó a la comunidad. Los negocios locales comenzaron a donar suministros, las familias ofrecieron su tiempo como voluntarios y el jardín se convirtió en un centro de reuniones y eventos. Camille se encontró más ocupada que nunca, compaginando su trabajo en el jardín con sus planes de lanzar un pequeño negocio de diseño de paisajes en Green Hill. Esperaba que la transición fuera abrumadora, pero en cambio, se sintió como el siguiente paso natural, especialmente con Elena a su lado, una mañana fresca. Camille llegó al jardín y encontró a Elena esperándola, un termo de café y una sonrisa pícara. Una mano silenciosa. Buenos días, compañera, dijo Elena, entregándole una taza humeante. Compañera, respondió Camille con una sonrisa burlona. Ese título empieza a parecer permanente. Elena arqueó una ceja. Bueno, no estarás planeando escaparte otra vez, ¿verdad? Camille negó con la cabeza, su sonrisa se suavizó. No, no me voy a ningún lado. Sus mañanas juntas se habían convertido en un ritual, compartir café, planificar las tareas del día y disfrutar de momentos de tranquilidad entre las flores. Camille a menudo se preguntaba cómo había pasado tanto tiempo sin esa sensación de pertenencia, esa conexión que se sentía tan natural como respirar. Más tarde ese día, el jardín bullía de actividad. Elena impartía un taller de arreglos florales, y su risa se extendía por las flores. Camille observaba desde lejos, maravillada de cómo Elena parecía dar vida a todo, y a todos, a su alrededor. Al terminar el taller, Elena se reunió con Camille bajo la sombra de su roble favorito. Se dejó caer en el banco junto a ella, dejando escapar un suspiro de satisfacción.
Sabes, empezó Elena, estaba pensando, podríamos organizar un mercado mensual aquí. Vendedores locales, música en vivo, quizás incluso algunas noches de cuentacuentos. ¿Qué te parece? Creo que eres una visionaria, dijo Camille, dándole un codazo juguetón. Y me parece una gran idea. Elena sonrió. Formamos un buen equipo, ¿verdad? Camille se giró hacia ella, admirando el brillo en los ojos de Elena y la calidez de su sonrisa. Sí que lo hacemos, dijo en voz baja. Elena, con todas sus fuerzas, tomó la mano de Camille, entrelazando sus dedos con los suyos. Me alegra que te hayas quedado. Yo también, respondió Camille con voz segura. Aquí es donde debí estar. Mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el jardín con un resplandor dorado, las dos permanecieron sentadas en silencio, disfrutando del momento. El jardín, ahora lleno de color y energía, era más que un simple homenaje a la abuela de Camille, era un testimonio de lo que habían construido juntas. En los meses venideros, el jardín se convertiría en algo aún más extraordinario, un lugar que reflejara no solo su visión compartida, sino también su amor. Y al mirar hacia el futuro, de la mano, supieron que este era solo el comienzo de su historia.